Hernán Cortés y la escritura de la historia. Adelante, Carlos, por favor. Bueno, yo he ido cambiando mi tesis a lo largo del tiempo, y hoy voy a hablar sobre el orden que llevo ahorita, la manera en que he pensado que podría desarrollarla ya como un producto terminado. Mi idea sobre trabajar con Hernán Cortés fue a partir de la licenciatura, cuando en literatura novohispana leí acerca de las cartas de relación y de lo mucho que se ha escrito sobre las intenciones que él tenía al enviarlas al emperador, y cómo siempre se dejaba entrever una intencionalidad aparte de la búsqueda de los favores de la corona, del poder, de la riqueza, etc. Entonces, por ahí leí que también, pues, durante esa clase, había algunos autores que consideraban que Hernán Cortés se dio cuenta de que él era capaz de escribir la historia en un determinado momento de la travesía que hace durante la conquista, o más bien a la hora de comenzarla, de lanzarse a intentarlo, a realizarlo. Y eso a mí me pareció un detalle muy especial, porque me parecía un lugar como de privilegio, que alguien pudiera darse cuenta que tenía en las manos la posibilidad de hacer algo así, y lo hiciera además. Entonces, bueno, eso fue lo que inspiró mi trabajo, y a partir de ahí he desarrollado 6 apartados de mi tesis, que también es sorpresa para mi director de tesis, porque los cambié. Eso me agrada, porque significa que están trabajando. Sí, y ha habido cosas. Al principio pensé en trabajar sobre la segunda carta de relación, la retórica, y eso ya es algo que actualmente deseché, porque me pareció que no me iba a desviar demasiado de mi objetivo. Entonces, más bien, lo que planteé primero es contextualizar sobre el Renacimiento y las subjetividades renacentistas, porque en el Renacimiento se dan condiciones en donde el ser humano puede pensar sobre sí mismo distinto de lo anterior, de la Edad Media. Luego por ahí también había otras civilizaciones que también alcanzaron a pensar sobre el lugar que tenían como individuo en el mundo, pero bueno, el Renacimiento se caracteriza por eso. Fue un momento histórico en donde tuvo mucho auge desde la ciencia y desde el arte el buscar la fama, el buscar un lugar en la historia. Entonces consideré en primer lugar el Renacimiento, y eso porque también Hernán Cortés ha sido considerado por muchos autores como un personaje renacentista. Entonces, los ideales que él tenía, que se le atribuyen más bien por parte de los historiadores y de los poetas también, del teatro también, la literatura, son renacentistas. Por ejemplo, el que él buscara administrar o gobernar de un determinado modo, el interés que ponía por la agricultura, su lado como de acercarse, de interesarse por el lado humano más bien de los indígenas también, el revelar los secretos de la tierra desconocida hasta entonces para Europa. Todo ese tipo de cuestiones pues tienen que ver con que se le caracteriza, se le considera un personaje renacentista. También, además de eso, que es, digamos, como la caracterización que muchos historiadores han hecho sobre él, encontré que también todavía hay quien pone más énfasis en ciertos detalles, y entonces ya se nota muy claro que Hernán Cortés se convierte en un personaje literario. Por ahí
encontré un autor que trabaja sobre las lágrimas de Hernán Cortés en La Noche Triste y explica cómo las lágrimas tienen una significación muy especial, muy particular y muy relacionada con el contexto que no tienen que ver con lo que en la actualidad podríamos pensar sobre el llanto, sino que más bien es una manera de realzar una figura heroica, y que además en el caso de Hernán Cortés está relacionada con el Cid. Mucho de lo que he investigado hasta ahora sobre este apartado deriva en que se le compara con personajes históricos, sobre todo Julio César y el Cid, que además eso hacía que tuviera un lugar del Renacimiento, pero además a la española, porque retomaban un personaje muy importante en la historia de España. Entonces, bueno, de ahí que fui investigando esta parte sobre cómo se le caracteriza como personaje literario, me interesé también por lo que les dije al comienzo de lo que me agradó de este tema, por el episodio en donde quema las naves, que se trata de una leyenda y que eso sí todo el mundo ya lo da por hecho, pero es interesante cómo ese episodio en particular parece ser como una especie de matriz desde donde se va configurando una leyenda de Hernán Cortés. Es uno, digamos, como de los elementos que se toman sobre él, en donde empieza o en donde es muy notorio que se añade algo ficticio a su historia para poder darle un lugar legendario. Entonces, hasta ahora lo que he revisado es que esta leyenda se origina en el túmulo de Carlos V, que se dedicó cuando él murió. Había dos imágenes de Hernán Cortés ahí con las naves quemándose. Y bueno, en una lleva la espada y la cruz, y en la otra lleva están las naves ardiendo detrás de él. Entonces, este episodio, aparte de que es el que introduce algo ficticio, pues es justamente lo que yo estaba investigando, que es el momento en donde él habría decidido no dar marcha atrás en la empresa de la conquista, ¿no? Que también pues, justo es lo que les comentaba hace un rato. De ahí lo que pienso que tendría que seguir es sobre la historiografía del siglo XVI, porque estas comparaciones que se hacen con otros héroes o con otros personajes históricos tienen que ver con la manera en que se escribía la historia entonces. Y este capítulo es el que menos tengo desarrollado, pero es el que, con un poco que he buscado, ha resuelto mucho de mis dudas. Por ejemplo, a veces me confundo porque hay autores, o sea, hay historiadores que le dan un tratamiento muy literario a Hernán Cortés, y hay también el tratamiento propiamente dicho literario de Hernán Cortés. Entonces, me parece que se debe más bien al modelo historiográfico, que muchas veces podía incluir la ficción dentro de la narración que se hacía de la historia, dependiendo de los ideales que estaban vigentes. Entonces también lo que he ido encontrando es que la figura de Cortés va teniendo un sentido distinto dependiendo en qué época se escribe. Entonces en el siglo XIX ya tiene otros ideales que tienen que ver más con lo que estaba vigente entonces que propiamente dicho en el Renacimiento. Ese tema a mí también me interesa mucho. Todavía no sé lo suficiente sobre eso, pero nosotros tendemos más bien a hacer una división tajante entre literatura e historia, pero en el siglo XVI no era así, y creo que eso será algo importante para la tesis cuando lo investigue lo suficiente. Después consideré hablar de Cortés como autor de sí mismo, que es en las cartas de relación
él escribe un personaje sobre sí mismo que está dedicado al emperador y a que se publique, porque esa era su intención también. Y entonces ya ahí entramos en el campo pues, de la literatura, ¿no? Donde ya hay un autor y un personaje que está siendo escrito. Y después pensé también en Cortés como escritor de la historia, que es lo que les decía hace un rato. Él decide, se supone que sabe que puede escribir la historia, y entonces tenemos ahí un montón de desdoblamientos, porque Cortés escribe como personaje a sí mismo, pero a la vez eso lo subjetiva a él, y a la vez escribe la historia, y entonces es, digamos, como un juego en donde tiene lugar la reivindicación del sujeto digamos, como en tomar las riendas de lo que le está ocurriendo en la vida, que es la reflexión que pienso poner al final. Todavía no sé con qué autor, pero será probablemente un autor contemporáneo. Y ya. Ya pasó. Cuando sonó ya. Perfecto. Te agradecemos mucho que te hayas puesto muy estricto con el tiempo, y creo que lograste un buen resumen de tu idea. Bueno, pues yo quisiera comenzar con un comentario. Me parece interesante la forma en que abordas aquí a Hernán Cortés en su relación con la escritura de la historia, como hombre del Renacimiento, pero también como personaje histórico y personaje literario, como hombre renacentista, descubridor, aventurero, atrevido, héroe, legendario. O sea, hay como dos leyendas acerca de Cortés, ¿no? La leyenda heroica y la leyenda negra, ¿no? Entonces, de acuerdo con las filiaciones históricas que tú veas, con los historiadores, con la historiografía a la que te acerques, podrás ver con mayor o menor claridad esa imagen de Cortés, pero es muy importante que sigas conservando esta idea de Cortés como un personaje poliédrico. No podemos afirmar que sea nada más que sea un hombre normal de su tiempo. No fue un hombre normal, fue un hombre muy especial, muy diferente a otros en su tiempo, y tampoco podemos satanizarlo como como se ha hecho desde otra historiografía histórica, como el hombre que vino a matar las culturas precolombinas, ¿no? Esos excesos extremos. Yo tampoco sé si es un gran héroe, pero por lo menos hizo acciones verdaderamente heroicas, ¿no? Que habría que matizar, pero sí, así hay que verlo exactamente, ¿no? Como un personaje plural, poliédrico, sí renacentista, sí aventurero, atrevido, legendario, y que además se enfrenta contra el propio rey de España, lo cual habla de su valor, de su valentía, y cómo trató de luchar porque no le quitaran lo que él quería que era suyo. Ya su jugada política no le salió, sabemos, y bueno, meterse con el rey de España fue algo demasiado atrevido. Ahí sí creo que su ego fue demasiado grande, y ya cuando trató de arreglarlo ya era un poco tarde, ¿no? Pero también es interesante verlo desde ese punto de vista, y finalmente creo que el tratamiento literario e histórico y también retórico puede ser interesante de Cortés. Hay pues obviamente una amplia bibliografía de Cortés, que me imagino que tú estarás ya manejando las diferentes biografías y demás. El problema es que con Cortés hay, y seguirá habiendo una gran... Es muchísimo. Es muchísimo, y unas opiniones demasiado divergentes. Sí. Yo creo que precisamente un trabajo así podría ayudar a dar una visión un poco más serena, más equilibrada, de pros y contras, y no caer en los excesos historiográficos de uno u otro lado, ¿no? Pero fíjate que aquí en este sentido me atrevería a recomendarte algo, a un historiador que ha trabajado básicamente sobre el siglo XIX,
Bueno, no solamente del siglo XIX. Y no ha trabajado a México, ha trabajado a filósofos y a historiadores de las artes del siglo XIX, que es Hayden White. No sé si lo conoces. No. Es uno de estos historiadores que empezaron precisamente en los años 70, 80 en Estados Unidos, a, primero que nada, reconocer que la escritura de la historia es un acto literario en sí mismo, ¿no? Lo cual le llevó a muchas polémicas, y son famosas las polémicas de Hayden White. Para empezar, el escribir historia, como dice White y otros, no es un acto científico, sino se parece más a la literatura en muchos aspectos. Y tiene varios libros White, pero yo te recomiendo un libro clásico de él que se llama Metahistoria, la investigación histórica de la Europa del siglo, la imaginación histórica en la Europa del siglo XIX, traducido en el Fondo de Cultura Económica hace ya varios años y con tanto éxito que ha tenido varias revisiones. Hayden White analiza a 4 historiadores del arte y 4 historiadores y 4 filósofos de la historia, entre ellos Michelet, varios otros, ¿no? Pero te recomiendo especialmente la introducción, porque en la introducción te muestra todo su aparato retórico de análisis, ¿no? A través de los tropos. Y cómo es a través de los tropos, diferentes, y con un sistema de 4 en 4, como con la sinécdoque, la metonimia, con todo este aparato lingüístico, retórico y literario, él analiza a los historiadores. Y dado que Cortés es al mismo tiempo historiador e historiado, es sujeto y objeto de la historia, escritura, ¿no? De su propia escritura, creo que podría servirte de algo un poco la metodología de Hayden White, aunque tú no la apliques al siglo XIX, pero precisamente él la ha aplicado a otros casos. Y sobre todo, si no quieres leer todo el libro, por lo menos lee la introducción, que no tiene desperdicio, y aclaro, es difícil de leer. Pero te va a dar un aparato teórico que te puede dar varias sugerencias precisamente para este tipo de personajes, ¿no? No se trata tanto de hacer biografías, sino de acercarse a un personaje rico en su vida, en su obra, con recursos literarios, ¿no? Entre otros con las figuras retóricas y con los tropos, y tratar de ver, por ejemplo, analizar en sus cartas de relación. Yo no sé si se ha aplicado la metodología de White a las cartas de relación, no sé si alguien lo ha hecho, pero a lo mejor se podría aplicar a las cartas de relación y a otros cronistas del siglo XVI, porque ya verás en algunos casos de historiadores como Michelet y como otros, lo que él logra analizándolos de esa manera, ¿no? Entonces, bueno, yo te hago una recomendación, pero entonces ahora daría la palabra a otros comentaristas que quieran, por favor, tratar este tema o que les interese el tema. Yo nada más súper breve. Es verdad que hay mucho escrito sobre Cortés y que es un personaje polémico y que está en el centro de 2 identidades en construcción, por lo menos, la mexicana y la española. Y ahí tenemos problemas hasta políticos de rabiosa actualidad con textos publicados en 2019 de gente importantísima. Pero mi intención es entrar en esos textos de la polémica interesantísimos que si quieren luego los comentamos. Pero tienes 3 biografías que son canónicas, digamos, en las cuales puedes confiar, que son las de José Luis Martínez, la de Viverger y los trabajos de Carmen Martínez Martínez, que actualmente es quien más sabe de Cortés en el mundo. No sé si ella es de la Universidad de Extremadura, pero el nombre completo sí que es Carmen Martínez Martínez. Entonces, sí tenemos certezas, no es que todo sea duda y todo mitología en Cortés. No, sí tenemos estas 3 biografías hechas con la más alta calidad académica. Otra cosa son los manejos políticos que se hacen. Mi intención también es, en vez de ir, como de suscribir a alguna de esas versiones,
ir a entender un poco el origen de una de ellas, ¿no? Claro, pero es que estos textos, estas tres biografías que son datos duros, si quieres, Sí. te sirven mucho. Por ejemplo, Carmen Martínez actualmente ha hablado de lo que hacía Cortés por su familia, o sea, cómo quería mucho a sus hijos y a sus hijas, y él vio cómo colocarlos. Y entonces ahí, para el tema que te interesa, que es el desarrollo de la subjetividad, ¿no? Y cómo Cortés tenía unas miras para sus hijos pues bastante elevaditas para lo que él era. O sea, quería casar a las hijas con duques y con marqueses, ¿no? Entonces sí tenía unas aspiraciones altas, no solo para él, sino para sus descendientes. Bueno, para su familia, era lógico, ¿no? Y la herencita pequeña que le dejó a su hijo, el marquesado del Valle. Bueno, eso por una parte, pero Es la medio dote, México, ¿no? pero la dote que le dio a la hija para casarla con el marqués, o sea, eso era muchísimo dinero, ¿no? Entonces esos datos son datos duros, digamos, ¿no? Pero Sí. muy interesantes para saber saber más cosas de la persona de Cortés, ¿no? Sí, me falta revisar la idea. Pues nada más. ¿Alguno más? Pues bueno, recordando a Hayden White, que lo mencionaba, yo trabajé el tema de las relaciones de fiesta. Entonces, estos son documentos que muchas veces se estudian como documentos meramente historiográficos, pero sabemos que no es así. O sea, el autor enfatizó ciertos hechos, le dio prioridad a unos, a otros no tanto. Entonces, justamente me salió la cita de Hayden White porque es lo que hace la historia, ¿no? Y acá tengo la cita de White que dice: la narrativa histórica no refleja las cosas que señala, recuerda imágenes de las cosas que indica, como lo hace la metáfora. Un texto atravesado por presupuestos ideológicos que ofrece una percepción, entre otras posibles, de los acontecimientos. Reconocer la ficcionalidad, es decir, la presencia de elementos literarios en textos que no tienen ese origen, no degrada su condición como guía para la comprensión de un mundo, sino que los potencia en tanto que registra la complejidad retórica y discursiva desde la que se interpreta ese mundo. Es justamente esta construcción de un personaje que todos conocemos como histórico, pero que se le puede dar otro enfoque, ¿no? Otra visión que es Hernán Cortés. Sí, que eso a mí me podría ayudar a resolver esta ambigüedad de personaje histórico o personaje literario en la que estaba un poco atorado. Es el mismo Es las texto. dos cosas. Sí. Es las dos cosas. Sí, ¿quieres pasar? Gracias, sí. Sí, es al mismo tiempo las dos. Las dos cosas. Sí. ¿Algún otro comentario? Pues muchas gracias. No, Y ustedes. mucha suerte. ¿Cómo vas en la tesis? ¿Cuánto Más te o falta? menos, como voy como... estoy haciendo... Llevo bastante ya leído, pero escribo como muy escueto. Creo que tengo que ponerle más, no sé, desarrollarlo un poquito más, pero ahí va, como a la mitad más o ¿Cómo menos. van ahorita? Bueno, pues mucha suerte y felicidades. Gracias. Pues seguimos con el tema de hoy, que es Hernán Cortés. Oye, faltó la Malinche. Ahora que está de moda, que tiene varias series y películas, y bueno, que además son personajes inseparables. Y también tiene un problema parecido al de Cortés. Pues, en fin. En este caso tenemos la presentación de Eva Renata Martínez Velázquez, de la FES Acatlán. Hernán Cortés, de villano histórico a héroe literario en el teatro novohispano. A ver qué nos dice el teatro sobre... ¿Cuál es la respuesta del teatro, verdad? Pues, bueno, quiero comenzar diciendo que es un tema que apenas estoy desarrollando, apenas estoy con el protocolo. La verdad es que también he leído mucho, pero es muchísima información y cada vez salen más y más datos sobre Cortés. Este año Más que nada, y también con Duverger, ¿no? Que sacó un nuevo libro.
y es como de, hay más información, más datos que explorar y todo eso. Me gustaría iniciar con una frase de Francisco de la Maza que dice así: Hernán Cortés, como a toda personalidad histórica, no hay que elogiarlo sin más ni más, ni insultarlo sin menos ni menos, hay que explicarlo. Bueno, este historiador, al igual que muchos, me voy a ir un poco rápido por el tiempo, espero no me coma. Al igual que muchos investigadores interesados en el tema cortesiano, han dedicado su vida y su tiempo a comprender mejor la conquista de tierras americanas, tanto espiritual como militar, cuya proyección ha llegado este 2019 a sus primeros 500 años, desde que Cortés embarca a Cuba, de Cuba hacia Yucatán, para iniciar uno de los acontecimientos más trascendentales. En abril de este año, específicamente el 21, se cumplieron 500 años de este trascendental acontecimiento. Innumerables personas y medios de comunicación comenzaron a sacar un sinfín de notas, libros, investigaciones y reportajes acerca de Hernán Cortés y sus tropas españolas al llegar al suelo americano. Esta investigación primeramente es un gusto personal porque es un periodo de la historia de México muy interesante y particularmente el tema cortesiano que difícilmente se aborda en nuestros días. Y bueno, no deja de causar impacto ni polémica, ¿no? En segundo lugar es la figura controversial que tiene Cortés ante la conciencia nacional, que ha provocado varios estudios históricos en torno a su persona y son todavía contados y su proyección literaria realmente es escasa si pensamos en 500 años de creación. Es aquí donde me hago una pregunta, ¿qué tanta importancia debemos darle a la figura de Hernán Cortés? Algunos piensan que la suficiente para poder abordar todo un tema de investigación tan amplio. Bueno, es un pequeño retrato de Hernán Cortés del siglo XVIII. También la iconografía puede variar dependiendo de los autores que lo están pintando, lo están trabajando. Y bueno, el problema de investigación radica de la siguiente manera. Es analizar la valoración literaria que algunos autores del siglo XVIII han hecho en torno a la figura de Hernán Cortés, particularmente el dramaturgo y quien es mi tema de investigación, Fermín del Rey, que no es tan conocido, es un autor que maneja teatro y bueno, con el fin de trazar algunos deslindes entre el discurso histórico y literario en este momento. Por este motivo me hago la siguiente pregunta. Bueno, ¿cuál es la importancia de conocer la valoración negativa y positiva que tiene Hernán Cortés como personaje literario en el teatro del siglo XVIII? Para empezar, la razón por la cual decidí trabajar una obra de teatro es porque no se conocen mucho acerca de temas que abordan a Hernán Cortés como personaje principal. Difícilmente pude encontrar obras que lo abordaran así. Y bueno, Fermín del Rey es un autor que hizo una trilogía. Las tres abordan a Hernán Cortés como personaje principal, pero principalmente me voy a enfocar en una, que es como que la que más tengo a la mano, que se llama Hernán Cortés en Cholula. Existen varias obras que tocan el tema de la conquista y la más conocida es una escrita por el criollo Cristóbal Gutiérrez de Luna en el año de 1619 del siglo XVII, llamada Coloquio de la Nueva Conversión y Bautismo de los 4 últimos reyes de Tlaxcala de la Nueva España, en la cual también aparece Hernán Cortés. Y bueno, ¿por qué dejarlo de lado a tan importante autor? Pese a que la historia lo ha olvidado, también se tendió a hablar acerca de tan reclamado Hernán Cortés, escribiendo así una trilogía de obras que pasan como comedia heroica
hazañas en tierra mexicana. Componiendo teatro en el siglo XVIII, sus obras no alcanzaron tanta popularidad entre el público, dejando así en el olvido su nombre. Hernán Cortés de Cholula es del siglo XVIII, y en esta el autor lo muestra como neutral al conquistador, pues lo trata de enaltecer, como demostrar el verdadero villano que es. Iba a poner unos ejemplos, pero no sé si por el tiempo, entonces me voy a saltar. Bueno, el objetivo general es analizar la caracterización de Hernán Cortés en las obras dramáticas de Fermín del Rey, con el fin de discutir las particularidades del discurso literario en torno a una figura histórica compleja. Los objetivos específicos, apenas llevo pocos, pero son 3 los que tengo, y establecer las características del discurso literario y del histórico en la conformación de las tradiciones narrativas de la etapa independiente de México, establecer la visión histórica que subyace en la caracterización nacionalista de Hernán Cortés y analizar la caracterización literaria que hace Fermín del Rey respecto a la figura de Cortés. El corpus hipotético también son varias. Frente a la figura histórica del conquistador, la literatura proyecta una visión más benigna que destaca las características positivas de Hernán Cortés. Los principales escritores de la época de oro afirman una visión de gloria que Hernán Cortés deseaba desde un principio, dejando de fuera la historia negra acerca de la codicia del conquistador. Realmente, como Fermín del Rey es un autor que no tiene la visión española ni indígena de aquí, perdón, es un autor mestizo, trata también de poner en ese punto medio al conquistador. Y bueno, no sé si realmente las obras, la trilogía me alcance para dar como lo que yo quiero explicar, que si en verdad es un héroe literario, porque por lo que llevo leído, a Hernán Cortés lo pone como pues el héroe, ¿no? Como todos siempre lo han visto. Entonces, si no me alcanza para más las obras, para analizarlas, todavía el marco metodológico lo estoy viendo cuál podré realizar. Me gustaría también abarcar más obras de teatro donde aparezca Hernán Cortés como personaje principal en la obra. Y bueno, también por último me gustaría añadir que como un anexo a mi tesis, poner varias imágenes de diferentes autores que también lo puedan retratar, ¿no? Como si es el héroe o villano, dependiendo de los siglos en que los autores fueron retratando a este autor, ver la manera en que ellos también se dirigen hacia él. Y pues es todo. Bueno, pues seguimos con la misma situación de tratar de ubicar a Hernán Cortés desde una perspectiva no tan extrema, ni de un lado ni de otro. Quizás es irrelevante si era héroe o villano, pero quizás sí habría que encontrar el punto en el cual uno pueda decir algo interesante más allá de los extremos. De todos modos, lo que es interesante es usar el arte también como una fuente histórica, no solo a la historia, sino a otras artes. Por ejemplo, yo pensaba que, pues en ese sentido, quizás solamente el teatro, porque, por ejemplo, en la ópera, el verdadero héroe de la ópera es Moctezuma. Yo no recuerdo de una ópera cuyo tema sea Cortés, ¿o tú? Sí. ¿Tú te acuerdas? Cortés, la coquette Mexique. Spontini. Ok. ¿Qué tal es la ópera? Pues
fue una de las óperas más representadas hasta la Segunda Guerra Mundial y fue la ópera favorita de Napoleón. Ahí tienes una buena referencia artística. ¿Alguna otra que conozcas, ópera? Son varias. ¿Son varias? O sea, las que conocemos son las de con libreto de Chinguasanti, pero hay toda una serie de óperas que siguen. En el 18 hay una comedia francesa que es la base para la de Fernán Cortés, la Conquête du Mexique. Después, en el 19 hay poco, y en los últimos 15 años ha habido varias. Bueno, empezando con la de Roger Session, Montezuma, y Bernard Lange, El águila que cae, una que se estrenó en Praga en el 2005, La noche triste de Jean-Paul Romidé, etc. O sea, en los últimos 15 años el tema digamos 20 ha renacido. Ha sido un tema operístico muy... Y además en las óperas sobre Moctezuma también él es un personaje, muchas veces, ¿no? Y el que resuelve positivamente la ópera. Exactamente. Con el O sea que viento. esa es otra cosa, que Hernán Cortés en las artes ha sido siempre visto en su relación con Moctezuma, ¿no? Que ha sido todo otro tema de discusión entre los historiadores de qué tan amigos eran o no, etcétera, Sí. cómplices, y a ambos se les ha visto igual como villanos y héroes, ¿no? Pero Bien, es entonces un tiene- tema que constante. Gerhard Hauptmann también escribe el premio Nobel 1920, el ídolo blanco se llama. La conquista está constantemente presente en el teatro. Y también en la novela, ¿no? También. También en la novela, o sea que sí, creo que una fuente muy interesante para trabajar a este personaje, y así como a Moctezuma, sería también las artes, en especial la novela, la ópera, ya vimos que ha dado muchos casos, y obras de teatro, obviamente. Entonces creo que sí es una buena fuente para hacerlo, y creo que este es no sé ustedes qué opinan de este autor, que es bastante desconocido, Fermín del Rey se llama. Pero yo nada más tenía una duda que preguntarte, Eva. Tú dijiste que entendí que era español y que había trabajado en Madrid y Barcelona. Sí. Y luego dijiste que era mestizo. Entonces ya no entendí bien Es que qué tipo de mestizo era. Que ¿era novohispano, mestizo mejor que vivía en Madrid, en Barcelona? ¿O por qué decías que es mestizo? pues realmente también es lo que estoy investigando más. No está claro. No está claro de dónde es Fermín del Rey realmente, Ujú. porque sí también tuve muchos problemas al mencionarlo la primera vez que lo quise tratar. Ok. Entonces sigo buscando más información, más biografía, y pues ahora sí que cuando... ¿La obra dónde se encuentra? Yo la encontré en la biblioteca de la Fosa Catalán, ahí, escondidita. Sí, es como el único lugar donde la... Bueno, también está en internet. El original del 18. ¿No? Ok. Sí, Está impresa. sí, está impreso. Perfecto. Pues mucha suerte, ¿no? De haberle encontrado en tu propia escuela. Ajá. Perfecto. A ver, Hernán Cortés de Cholula está editado aquí en la UNAM, en el seminario del doctor José Pascual Buchó. Sí. Ya. Es de los pequeños volúmenes que se publicaron en los años 90, que nada más se publicaron 4 o 5, y nada más se publicó el Hernán Cortés de Cholula. Las otras dos no se publicaron. Le tengo una buena noticia. El teatro novohispano, con tema de la conquista, se escribieron aproximadamente 200 obras. ¿esa es buena noticia? Para Para la de las 200 bibliografía. obras, O sea que hay para divertirse. Ahí para encontrar. la mala noticia es que de las más de 200 obras solamente se ha encontrado una. Que para ti es una buena noticia. Sí, muchas gracias. Y aparece próximamente en el Fondo de Cultura. Voy a buscar. Gracias. ¿Algún otro comentario sobre este tema tan interesante como polémico? Pues nada más que muy brevemente
que en tu metodología tengas en cuenta, yo creo que ya lo tienes en cuenta, que el teatro no siempre refleja, no siempre es un espejo de la historia, más bien casi nunca es un espejo de la historia, porque a veces se cae en ese error, ¿no? Por ejemplo, se va a buscar en el teatro del siglo de oro las prácticas sociales sobre la honra, por ejemplo, y eso no te va a dar ningún resultado porque no era así en la vida real, ¿no? Entonces aquí, pues ya que estás utilizando el teatro como documento histórico, que tienes que hacer una metodología adecuada, porque no es directa esas respuestas que te van a dar el teatro, no, porque no es reflejo del momento contemporáneo, sino que es un discurso que el dramaturgo quiere dar según a qué público, ¿no? Entonces eso hay que tener en cuenta. Sí, muy buen punto. ¿Sí? Como última anotación, si me interesa la ópera más importante, La conquista de México de Wolfgang Klimt, 1992, Hamburgo. Está grabada. Eso sí es de las obras que hay que conocer de los últimos 20 años. Muchas gracias. Pues voy a tener mucha diversión viendo óperas. Y este año más las cosas se salen sobre Ay, sí. Por cierto, el Montezuma de Vivaldi, que también es una obra interesante y polémica porque la partitura está... Apenas el estreno mundial sucedió hace 10 años. Exactamente, pero con unos fragmentos de la partitura y luego se encontraron hace poco otros fragmentos, pero los musicólogos no se ponen de acuerdo y no quieren prestar los manuscritos para hacer una sola edición. Entonces, bueno, hay ahí un problema de tipo académico muy extraño. Entre los italianos encontraron parte de las partituras, pero realmente es muy interesante la música de Vivaldi sobre Montezuma, y pues también ahí aparece el Cortés Complemento y la Malinche, por supuesto. el concierto barroco de Carpentier. Bueno, pues ¿alguna otra intervención? Porque si no nos vamos a pasar toda la noche hablando de Cortés. Es peligroso. Sí, a ver. Sí, no, perdón, es que yo tengo aquí el foco enfrente. Bueno, es como un punto de vista muy humilde de mi parte. Adelante. La percepción que yo tengo desde aquí de tu tema es que como que no has delimitado muy bien cuál es el tema en sí, porque hablas mucho de Fermín del Rey y al mismo tiempo tu tesis se llama Hernán Cortés como personaje. Entonces yo creo que les estás dando más o menos la misma importancia. Es decir, bueno, si va a ser como personaje en el siglo XVIII, en el teatro del siglo XVIII, yo creo que tendrías que consultar, no sé, por lo menos 3 autores que hablaran específicamente de Hernán Cortés, y bueno, sin centrarte tanto en los autores en sí, ¿no? Salvo lo que es necesario. Y bueno, ahora Fermín del Rey pues también es un misterio y está súper interesante, ¿no? Pero creo que, bueno, es como mi percepción. Yo también estaría de acuerdo con esa opinión. Yo creo que el título es demasiado ambicioso y complicado. Bueno, y si ya está editada la obra, ¿qué podrían ustedes sugerir? Porque la obra ya no... No, nada más está Hernán Cortés en Cholula, las otras 2 no están editadas, nada más Hernán Cortés en Cholula, porque creo que las otras 2 están perdidas, ¿no? Sí, bueno, en realidad encontré una segunda en internet, como también Azares el Destino, pero sí es como muy arriesgado solo tocar el tema de Fermín del Rey, por eso, bueno, ahorita es como apenas el comienzo, pero sí me gustaría abordar otras obras de teatro para que llene ahora sí el título que le estoy dando a la... ¿Las otras obras están editadas ya? ¿De Fermín del Rey? No, solo esta en Cholula y otra. La otra no está editada. Claro. Bueno, yo la encontré en internet. ¿Estás segura que no está editada? Es que... Bueno, al parecer no está editado. Ajá, no está editada. Es que están como...
no valdría la pena Son de dedicar 19. tu trabajo a la edición, Son más porque a lo mejor con eso sería suficiente. Con eso es suficiente. Yo creo que sería suficiente con que la editaras, pero sí hay que garantizar que no esté ya editada, hay que investigarlo, porque si no sería tiempo perdido. Pero bueno, no necesariamente, porque puede haber varias ediciones críticas, pero creo que para la licenciatura, tu tema como está planteado parece de doctorado, efectivamente. Pero porque, no la sustentan, por favor. Es que, a ver, bueno, yo aquí ya me es que las tesis que han presentado en estos días tienen diverso grado de avance. Entonces, me meto a hablar por ti, Renata, y no lo debería hacer, pero bueno, soy muy metida. Yo lo que entiendo con esa de Renata es que, bueno, está en un punto su trabajo, ¿no? Y entonces, cuando las tesis están en un punto, están oscilando tanto la acotación, o sea, la acotación está en proceso, como el título. Sí. Lo más fácil de cambiar, una vez que ya esté bien el planteamiento hecho, y se hace así, se va acotando, y se llega a un planteamiento que ya sea sólido, y entonces se cambia el título. O sea, eso es lo de menos cambiar el título. Entonces, mucho mejor acotar la tesis y luego cambiar el título que comprometerte con el título. O sea, el título lo puedes cambiar tan tranquilamente hasta la F3, ¿no? Mientras no firme, mientras no te den la F3, pues tienes la libertad de modificarlo, porque son documentos que se van modificando recursivamente cuando avanza la investigación, ¿no? Entonces, lo más importante es titularse. en esta vida no hay nada más importante en la vida que titular. Es que bueno, como decía por ahí, aquí sí. como decía Javier La Torre, de la tesis de doctorado, decía: doctor, si usted rápido y mal, y dedíquese a lo que más le gusta en la vida. Él a su vez estaba claseado, me parece que hablas clarino, que decía: casi es usted rápido y mal, pero no, aquí la cosa es así. La tesis de licenciatura en un tiempo razonable, y es importante titularse, porque el título te va a abrir puertas, te va a abrir la puerta de la maestría o un trabajo, entonces mejor acotar la tesis, que salga bonita, bien hecha, a lo mejor des un poquito más, que comprometerte con un título de doctorado y no llenarlo. Bueno, yo digo, es mi opinión. Es un proceso. Es un proceso. Lento. Se está armando. Por lo menos aquí están surgiendo buenas ideas para que las consideres. Una última intervención. ¿Ustedes piensan que Fernández Reyes es mexicano? ¿Es novohispano? Sí, bueno, hasta donde llevamos, mi asesora y yo, creemos que es novohispano. Ok. Yo estoy de acuerdo en que hay que editar la trilogía. O sea, tenemos el Cholula, usted dice que tiene La Paz con Tlaxcala, Ajá. falta la otra. Sí, Yo creo que con eso tiene. Y teatro, Hernán Cortés en el Teatro Novohispano, como le digo, solo hay una obra, ¿no?, que se ha encontrado hasta ahora. Con la conquista. Sí. Voy a trabajar. Ay, ya no sé qué decir. Bueno, son ideas buenas todas. Sí, claro que sí. Entonces ya después tú te sientas con Carlita como tu asesora y avanzas. Nada más no nos vayas a echar la culpa con tu asesora. Me movieron el papel. Por cierto, saludos a la asesora, ¿eh? Son sugerencias, ¿eh? Son meras sugerencias. Ok, pues de todos modos, felicidades, porque el tema está muy interesante y gracias por presentarlo esta noche y esta tarde. Muchas gracias. Bueno, pues la última presentación de este día está a cargo de César Abraham Vega Guerra, de aquí de la Facultad de Filosofía y Letras, y tiene por título Los confesionarios como corpus lingüístico para la construcción de vocabularios de las lenguas indígenas de la Nueva España. Es el doctor.
gustó el título. Buenas noches, gracias por contemplarnos para participar aquí. Esta tesis se da en el marco del seminario de titulación de ITEAN, del proyecto Papilio de Lengua, Literatura y Teatro. Mi asesora es Ana Sutsumi, que por algunas situaciones no pudo estar aquí presente, pero bueno, pues les voy a mostrar los avances que he hecho. Y pues sí, pues, como a modo de advertencia, pues, si quieren ahorita salir, pues, está bien, porque pues ya es bien aburrida mi tesis. No, es muy interesante, ¿eh? Bueno, se va sobre el lado de la lingüística. Aquí se está como un poco desbandando, porque la mayoría de los temas que estamos viendo aquí en el coloquio pues van como más hacia la literatura, pero va más hacia la lingüística, pero está muy bien justificado, está muy bien inserto en este coloquio, porque aquí, como dice en esta mesa, el encuentro de dos mundos, producción de documentos y discursos artísticos. La intención de mi proyecto es básicamente hacer un rastreo de cómo se comporta la lengua, cómo se ha recabado la lengua de manera a lo mejor no intencional, ha sido de modo a lo mejor más accidental o de un modo así como más colateral, cómo se ha recabado la lengua, cómo se comporta de una manera sincrónica y cómo se puede revisar de una manera diacrónica. Pues, entonces, bueno, voy a empezar. Yo me estoy basando aquí en el método de análisis, estoy inspirado en los trabajos de Thomas Smith Stark sobre lingüística misionera. Entonces, por ahí él propone este derrotero de estudios sobre los corpus novohispanos, sobre todo los catecismos, los sermonarios, los confesionarios, como una fuente de léxico y como una fuente de revisión de las partes gramaticales, de la gramática, de la filología, de la lingüística, que por desgracia hasta este siglo XXI no se le ha prestado tanta atención. O sea, ahí están las lenguas prácticamente vivas, recabadas de cómo se hablaban en ese momento, pero los lingüistas apenas ahorita están como están poniendo foco sobre eso y dicen, pues es que aquí está la lengua, ¿no? Está la lengua más viva, más casi antes del contacto con el español, antes de que empezara a ver los préstamos, antes de que empezara a ver esta interferencia. Entonces, pues Thomas Stark hace pues es como del lado de lingüística, es como hace una labor titánica. Entonces recaba, por ejemplo, un vocabulario zapoteco que ahorita ya lo acaban de subir ahí en la página del Instituto de Investigaciones Filológicas, es el vocabulario de Córdoba, que son como 6,000 términos, una chambota, la verdad. Entonces, pues sí, ahorita retomando lo que la tesis de la compañera, uno cuando empieza una tesis dice, no, yo me voy a aventar esto. O sea, yo me voy a aventar este corpus que son como 700 folios, lo encontré ahí en lo reservado. Yo quiero hacer una edición crítica acá, y me puse a leer de tótica, y ya después cuando te das cuenta, pues dices, no, pues es el Everest, ¿no? Pues mejor me voy a nada más a irme aquí a subirme a la Jusco y sí, o sea, a veces uno ya, aunque no quiera acotar uno, pues la vida es fea, ¿no? O sea, dice, no, ya para esta masacre, bueno, voy a acotar. Entonces, sí, pues tengo que acotar. Yo creo que este es un proyecto, de hecho un proyecto de vida que voy a ir desarrollando en mi maestría, en el doctorado tal vez. Pero en este punto me voy a centrar en un corpus específico que podemos adelante, por favor. Más adelante, vamos a presentar. Quiero presentarles al señor corpus. Ahí está. Es un corpus muy bonito. Es un corpus algo tardío. ¿Por qué tardío? Porque al momento en que este corpus ya está prácticamente manuscrito, es de 1793, pues ya existían las ediciones impresas, evidentemente, ¿no? Hacer un corpus así manuscrito pues era un trabajote, ¿no? Su nombre pues es Cuaderno de Idioma Zapoteco del Valle, que contiene algunas de las palabras, es un título larguísimo, todo lo que ven ahí es el título larguísimo. Entonces es un libro que contiene un confesionario, que contiene, ¿puedes pasarle a la siguiente, por favor? Es un documento manuscrito, les digo, es del 1793, es anónimo. Hay quienes dicen que se le atribuyan para Cristóbal de Agüero. Ya he avanzado tanto en mi tesis como para echar por tierra esto. Ya tengo así como que decir, no se puede atribuir a él.
Esta es una versión preliminar, consta de 7 apartados. Como les decía, el arte gramatical es esta como revisión lingüística de cómo se habla una lengua, el zapoteco, ¿no? De cómo revisan los verbos, revisan los tiempos, las conjugaciones, los artículos, etc. El zapoteco es una lengua aglutinante, es complicadísimo. Ellos son frailes, los mandan a América a evangelizar, ¿no? A enseñar el catecismo, a enseñar los sacramentos, y se enfrentan con esto, ¿no? Con esta situación en la que dicen, bueno, ¿cómo vamos a compenetrarnos con los naturales de América? Pero también cómo vamos a evitar que se contaminen ideológicamente o de ciertas cuestiones que existen ya en el mundo español, ¿no? Entonces, pues a veces, al inicio, incluso por designio de la corona, era evitar a toda costa catequizarlos en español, en castellano, ¿no? Decían, no, vamos a hacerlo en sus propias lenguas. Entonces esta era una misión tremenda para los misioneros. En primer lugar tenían que empaparse, adquirir la lengua, y después ya tenían que empezar a establecer semejanzas lingüísticas, equivalencias lingüísticas, para poder ahora sí conquistar de manera la conquista espiritual. Entonces pues esto fue muy complicado, ¿no? O sea, entonces cada orden religiosa, cada grupo religioso, cada convento, pues se las ingenia de diversas maneras. Uno de los objetivos de este trabajo es como emular, así como hacer un pequeño laboratorio tomando el propio corpus, emular cómo pudieron haber hecho los frailes para empezar a adquirir la lengua, para empezar a hacer la evangelización a nivel lingüístico. Pero pues lo que a mí se me hace muy interesante son los confesionarios, específicamente el confesionario del cuaderno de idiomas zapotecos del Valle, que cómo retroalimentan las artes gramaticales, cómo retroalimentan los tratados de lengua, cómo retroalimentan, etcétera, etcétera. Porque uno de los ejercicios que primeramente se hace cuando uno va a hacer una codificación lingüística, o sea, que va a empezar a conocer una lengua, es hacer una entrevista por lo regular persona a persona, y se le empieza a cuestionar sobre cómo se dice esto. Esto es una casa, en casa se dice así, etc., ¿no? Entonces ya estableces una serie de cuestiones de la realidad de las personas que son equivalentes con la tuya. Casa, no sé, una casa en España es equivalente a una casa en el mundo americano, ¿no? Pero sobre todo la carnita, por así decirlo, de mi corpus, el análisis lingüístico, que es en el que ya voy como, me faltan 2 capítulos, pero pues este es un capítulo así gigantesco, que es el de análisis. Me estoy centrando en el léxico específicamente abstracto, pero que ya toca a la cuestión religiosa. ¿Cómo estableces equivalencias semánticas o léxicas en torno a, por ejemplo, redención o comunión o duende, porque viene la palabra duende, Mahoma, Jesucristo, etcétera, etcétera? Entonces ahí, si de por sí era una cuestión muy conflictiva estar estableciendo la codificación semántica y léxica, entonces en estas cuestiones abstractas era todavía más complicado. Uno de los ejemplos más bonitos que les puedo dar, a lo mejor más directos, es la palabra rezar. Entonces yo empiezo a buscar en todo mi corpus, entonces empiezo a como armar poco a poco. ¿Le puede pasar a la siguiente, por favor? Ahí está bien. Ahí está. Empiezo a tomar los fragmentos, ¿no?, lingüísticos. Como les digo, es una lengua aglutinante, entonces pues hay que tomar los fragmentos, los lexemas, entonces para establecer cómo están armadas las palabras. Entonces, por ejemplo, uno de los ejemplos más directos es la de rezar. Rezar, ¿cómo le explicas al indígena natural de América qué es rezar, ¿no? Probablemente ellos tengan un rito similar en el resto, ¿no? Pero ¿cómo le explicas y cómo se dice rezar? Entonces, pues no sé, yo postulo que a través del confesionario, esta entrevista directa, que además es una cuestión de evangelización, de catequismo, yo te estoy enseñando cómo se hace la confesión,
evidentemente la confesión es el punto medular de la fe cristiana, porque antes de la confesión es la admisión de que caíste en pecado. Pero simplemente el término pecado es abstracto, es muy complejo, ¿no? Porque va inserto dentro del rito cristiano. O sea, probablemente haya delito, haya falta, pero pecado ya con la concepción cristiana es muy específico, ¿no? Entonces, por ejemplo, rezar, ¿cómo dice rezar? Entonces empecé a buscar y encontré que rezar es equivalente, es igualito, la palabra es igualita a cantar en voz alta, y es igual a tañer una guitarra, y es igual a cantar. Entonces, pues te das cuenta, ¿no? Que está inserto en el rito cristiano. Entonces te dicen, ¿qué está haciendo él? Rezando. Pero ellos están diciendo, en realidad está cantando, ¿no? Está haciendo algo asociado a la música, ¿no? Entonces ahí empiezan a establecer estos puentes lingüísticos, ¿no? No todas las palabras en castellano equivalen directamente o engloban todo el significado que hay implícito dentro de ellas. Por ejemplo, no sé, redención es igual a rescate, pero el rescate es de alguien que está preso, ¿no? Entonces, es establecer estas semejanzas lingüísticas. No, está preso, porque está preso por el pecado, ¿no? Está aprisionado por el pecado. Entonces, el Redentor, Cristo, en este caso, es el rescatador. Y pues sí, evidentemente sí hay una conexión, ¿no? Entonces, pues, ahí voy en esa parte, voy haciendo ese análisis. Me he dado cuenta de que, pues ya de una manera también colateral, que, bueno, a lo mejor es muy temprano todavía para hacer esta aseveración, pero me estoy dando cuenta que hay influencia del zapoteco sobre algunos mexicanismos que actualmente utilizamos. Todavía tengo que sustentarlo bien, a lo mejor todavía está muy verde y no va por allí, pero si lo pudiera sustentar y efectivamente fuera así, sería algo muy importante, ¿no? Entonces, pues básicamente ese es lo que estoy haciendo. Como les decía, a veces uno quiere hacer todos, quiere echar todos. Empecé así a palografiar, a capturar, a un chorro de cosas. Te falta vida y te faltan manos y te falta seso y todo, ¿no? Entonces, pues sí, básicamente ese es mi trabajo y es lo que les presento, y pues les agradezco mucho que me hayan escuchado. Pues es interesantísimo este trabajo. Una pregunta indiscreta. ¿Has estudiado zapoteco? No, es muy curioso, ¿no? Yo no sé. Dije, voy a tomar zapoteco, porque a lo mejor fue como muy, no sé, random, si quieren, así, no voy a buscar. Me interesó el zapoteco porque es una de las lenguas más grandes que existen, pero las que ya están como que ya están decayendo, ya están desapareciendo. Muchas de los dialectos del mismo zapoteco ya están desapareciendo en muchas zonas. Ya los hablantes de zapoteco, por ejemplo, de generación a generación, los padres hablan zapoteco, pero ya los hijos, ya su primera lengua ya es zapoteco. Entonces ya está habiendo un proceso de pérdida, y eso es feo. Yo creo que es feo porque tenemos aquí los documentos que nos permiten revisarlos, tenemos aquí directamente un chorro de fondos reservados que podemos rescatar, que podemos estudiar, pero que están ahí. Entonces, ¿qué va a suceder cuando desaparezca? Vamos a volverlo un tema de interés. Yo creo que hay que estudiarlo ahorita, ¿no? Y hay que revalidar el papel de las lenguas. O sea, como les decía hace rato, si yo pudiera justificar como esta influencia de ciertos términos de zapoteco en los mexicanismos, pues nos daríamos cuenta de que es más trascendente de lo que pensamos, porque por ahí hay muchos nahuatlismos, ¿no? Que a veces no tenemos tanta referencia de dónde vienen los otros. Pues, ¿cómo estás trabajando? ¿Con diccionarios zapoteco español? Sí, estoy trabajando con diccionarios. Básicamente ahorita estoy directamente sobre mi vocabulario y lo estoy comparando con el vocabulario de Juan de Córdoba, que ya está sistematizado, también con diccionarios de zapoteco, pero me estoy yendo más sobre los diccionarios ya de la época, porque ya los que existen ahora ya hay un proceso de cambio, de diacronía, que ya es muy difícil detectarlos. Yo creo que si un hablante de zapoteco de aquel entonces se parara aquí y nos dijera algo en zapoteco, un hablante de zapoteco actual difícilmente lo entendería.
Una cosa que me llama la atención es que este corpus es tardío, es de finales del 18. ¿Hay corpus anteriores? De los siglos 17, 16. Sí, Por lo menos del 17 sí hay, ¿no? sí, hay muchísimos. O sea, el más importante, al menos en zapoteco, es el de San Juan de Córdoba. Hay muchísimos. Yo, este corpus... ¿El de Córdoba de qué año es? ¿Es del 18 o 17? No, es del 17. 17, ¿no? Sí. Sí, entonces eso te va también a servir. Y fíjate que reflexionaba cuando te escuchaba de cómo este proceso, cómo la conquista de México y cómo este encuentro o desencuentro, como le quieran llamar, entre Europa y México, entre España y México, ante todo fue un proceso de traducción. Ante todo, o sea, además de la guerra, además de todo esto, era un continuo proceso de traducción hasta que de alguna manera llegamos a tener un lenguaje común, ¿no? Y todo el proceso de mestizaje es eso también. Traducción en muchos sentidos, no solamente en el sentido lingüístico, sino en muchas otras cosas. Yo pensaba, por supuesto, en los vocabularios de los primeros franciscanos del siglo XVI, que fueron como los pioneros, y que a veces se nos olvida que ellos fueron de los primeros traductores especialistas de una lengua europea con otra totalmente alejada de Europa, y específicamente uno que a mí me gusta mucho, que es el de Fray Alonso de Molina, sí, que es una belleza de trabajo y que también editó la UNAM hace mucho. Y me da gusto ver cómo tú te metiste a un tema tan complicado de manejar un léxico más abstracto que es de términos religiosos. Aún cuando no son términos religiosos, cuando son términos más sencillos, aún así es bastante complicado. Por ejemplo, yo recordaba mucho cómo cuando estaba buscando términos musicales en el vocabulario de Fray Alonso de Molina, recuerdo mucho su definición en náhuatl de la palabra guitarra. Ahorita tú hablaste también de la guitarra. Pues no encontraron otra forma más que llamarle mecahuehuetl, que significa tambor de cuerdas. Entonces, ese fue el primer nombre que tuvo la guitarra en náhuatl en el siglo XVI, según Fray Alonso de Molina. ¿Cómo le llaman a la guitarra en el siglo XVIII? ¿No recuerdas? ¿En zapoteco? Bueno, luego me dices, porque yo soy guitarrista y tengo especial interés por los nombres de la guitarra en lenguas indígenas, pero pues el mecahuehuetl tuvo mucha influencia en México. Y desde ese momento los indígenas se enamoraron de ese tamborcito de cuerdas que no hemos soltado todavía en este país y en toda América Latina. Entonces, pero tú te metes a términos muy complejos del léxico abstracto, de como pecado, rezar, etc. Y me gusta mucho esto que tú veías de que rezar tiene mucho que ver con tener una guitarra. Pero si no existía en este momento ya existía la guitarra, ¿no? Ya era parte, ya los indígenas se la habían apropiado en el siglo. Por eso te preguntaba si hay uno anterior, cuando todavía la guitarra no era un instrumento indígena, ¿no? Pero y también lo consideran como cantar, como orar en voz alta. Todas estas formas, variantes indígenas de una palabra que es rezar en español, es lo que vuelve complejo y muy rico tu análisis, ¿no? Entonces yo te felicito por este trabajo. Creo que sí es para mucho tiempo, y qué bueno que hayas escogido un corpus y que te acotes lo más posible para que sea la primera experiencia de esto. Yo no sé si también sí te convendría consultar con algún especialista en zapoteco algunas cosas, sí. Con algún hablante, con algún especialista académico, porque sí es difícil trabajar temas en lenguas indígenas sin conocerlas a fondo. Entonces yo te recomendaría eso nada más para que tú te apoyes en tus interpretaciones. ¿Algún otro comentario? Aquí. No había tenido oportunidad de escucharte cuando lo vimos. Me parece un tema muy, muy interesante. Y
yo tengo una duda con esto porque, por ejemplo, la guitarra se llama tambor de cuerdas, pero es una aproximación semántica, es un puente semántico, como tú decías, pero inclusive lo pusiste en el pizarrón, los vocablos que tienen que ver con la religión tienen una preponderancia sobre los demás porque determinan la realidad y consideran que alguien puede concebir la realidad. Y por ejemplo, esta cuestión de la redención no es una aproximación semántica, es una metáfora. O sea, porque él le dice, está preso del pecado. Y me parece que esos operarían así. No tanto, pues creo que son como dos fenómenos distintos. Y no sé, a lo mejor se debe a que es referente a la religión, que es muy abstracto. ¿Qué tipo de usos lingüísticos, ¿no? ¿Qué fenómenos están por eso? Son metafóricos, son silotóxicos. En fin, ¿de qué tipo de retórica? Sí, está muy bueno como se produce una metáfora ahí donde hay dos perspectivas que sin eso no pueden convivir. Perfecto. ¿Algún otro comentario? Bueno, pues súper felicidades de verdad por tu tema de investigación. Gracias. Está súper interesante. Me parece que además resuelve muchísimas cosas que de repente quedan en el aire sobre estos temas de contacto lingüístico, que justo al revisar la tradición historiográfica, tanto desde la lingüística como desde los historiadores propiamente, siempre que se trata el tema de la traducción, aunque se da cuenta de que es un proceso de contacto, se recurre por lo general a relatos meramente anecdóticos respecto de lo que fue la traducción, y aunque hay trabajos también de contacto lingüístico, todavía la traducción tal cual, el proceso de la construcción de este intercambio de conceptos todavía no está trabajado de ninguna manera. Entonces me parece que tú estás haciendo una labor interesante en ese sentido. Yo estoy tratando de hacer lo inverso, más bien como los vocabularios y otro tipo de manuales pueden servir para producir documentos, en el sentido de que hay un vocabulario cliché de Tomás Calvo, que bueno, ni es vocabulario, más bien es un frasiario que contiene expresiones jurídicas y con las cuales se puede precisamente dar cuenta uno cómo van redactando los escritos, porque además se presumía muchas veces que podrían descender de una tradición original indígena, pero en realidad parece que están más cercanos a la tradición formularia occidental. Y entonces, de cualquier manera, creo que resuelves significativamente muchos problemas en este proceso que estás tratando de describir. Y nada más yo te preguntaría cómo también haces correlacional lo que ves en los sermonarios o en los confesionarios, perdón, y lo que pasa al vocabulario, pero qué tanto eso podría ser tan contrastable con la pragmática del lenguaje, es decir, en documentos de otra índole estarían apareciendo estos términos también. Y te lo pregunto porque al menos en mi caso, para términos jurídicos, me pasa que no, que están en los vocabularios, pero al momento de revisar los documentos, por lo general vienen o calcos semánticos directamente o préstamos por completo. Entonces, esa problemática, bueno, no tienes que tratarla ahora, pero ¿no has pensado un poco cómo podría aterrizar este trabajo teórico de los misioneros en una realidad de empleo de lenguaje, de la lengua? Sí, es súper interesante lo que estás diciendo, y efectivamente a veces uno puede ir en esta especie de ceguera de mi corpus es esto, y a veces tomarlo como una universalidad, decir, es que todo parte de aquí. Evidentemente, por ejemplo, yo revisando mi corpus y encontrar la pura palabra pecado, o sea, viene por todos lados, ¿no? O sea, todo plagado de eso. Y ya traspolarlo al comportamiento de la lengua, ya dentro de un contexto de comunidad específico, no nada más la vida religiosa, es un punto, si tú quieres, importante, sino como un segmento muy limitado, pues sí es una cuestión muy conflictiva. Todavía no lo voy a abordar porque sí, efectivamente es una de las cosas es una de las cosas precisamente que me llevaron a acotar el tema, así como dices, esto es demasiado, lo voy a respetar porque la verdad todavía no voy para tanto. Entonces, ojalá en algún punto de este derrotero pueda abordarlo, pero sí creo que tienes toda la razón, es algo muy complicado, porque el corpus se comporta, o sea, el corpus está elaborado con un propósito específico, ¿no? O sea, tanto los documentos jurídicos como los documentos confesionales, etcétera, su propósito es
es muy específico y muy directo. Entonces, no podemos, a veces uno cuando se entusiasma, pues le gana esa ceguera, ¿no? Y dice, sí, o sea, yo estoy viendo, tengo una muestra real de la lengua viva en todo su esplendor, pero no, o sea, a lo mejor lo que podríamos hacer es hacer un armado de un corpus de todas estas aristas en las que se manifiesta la lengua, y aún así perderíamos por la lengua coloquial, que no está codificada, ¿no? Quién sabe. Pero sí, todavía no. Respeto mucho toda esa parte porque es muy complicado, muy problemático. Gracias. ¿Alguna otra participación? Puede ser en zapoteco, ¿eh? Tengo una pregunta nada más. Yo ya conocí un poquito de la tesis de César y yo me quedé en cierto momento donde estabas considerando hacer, o bueno, involucrar visiones pragmáticas, ¿vale? Ya propiamente como estos elementos, estos conceptos como pecado y otros un poco, vaya a la redundancia, implicaturas pragmáticas. Creo que también Tsutsunya te dio por ahí para las recomendaciones y la COS, por ejemplo. Pero ya no sé si en lo posterior hiciste uso de esa herramienta, ¿vale? Es que ahorita todavía estoy, al menos en la cuestión de análisis, todavía hay muchas cosas que todavía no tengo. O sea, ya el análisis central, ya no sé lo que voy a definir. O sea, estoy viendo el comportamiento morfológico de la lengua, ¿no? La cuestión de lexicográfica, que ha sido el trabajo en el que más me he centrado, ¿no? Originalmente pues, era una cuestión de revisión lexicográfica. En algún otro punto de mi tesis voy más hacia el lado de tópica, ¿no? El corpus ha sido el mismo, pero ha presentado una serie de aristas riquísimas que pues, quisiera uno abordarlas todas, ¿no? Y de repente me voy limitando, me voy tratando de hacerme más hacia donde puedo. Entonces, ahorita pues todo el día estoy en el análisis, no sé, o sea, ya me sujeté, o sea, ya hice mi criba, precisamente mi criba es específicamente este léxico que es más abstracto, o sea, por ejemplo, casa es más fácil allá hacer ese rastreo de casa, agua, ciertos elementos de realidad que son compatibles para el pensamiento español y para el pensamiento mexicano, ¿no? O sea, a lo mejor sí hay ciertas construcciones aleatorias o colaterales, pero es muy contundente. ¿Qué es esto? Es agua, ¿no? Se dice así, se codifica ya. Pero a mí se me hizo interesante esto, sobre todo la cuestión del pecado. O sea, mi centro, sobre todo, es el pecado. Es como tengo, por ejemplo, la visión saligia, que son los 7 pecados capitales. ¿Cómo se definen los 7 pecados capitales? Hay incluso vocabularios en los que no vienen algunos pecados capitales. Por ejemplo, en el de Juan de Córdoba no aparece avaricia. Y dices, no, ¿por qué no aparece avaricia? Y aparecen algunos términos así como compatibles a la avaricia, a lo mejor codicia, etcétera, pero es un pecado capital y es un vocabulario hecho por un fraile. A lo mejor debería de estar, pero porque no está, ¿no? Entonces a lo mejor hay un problemático. Sí, lujuria, a lo mejor está gula, o a mí no está como gula, no está como seria, etcétera. Entonces, pues sí, básicamente. Yo también te preguntaría, ¿has podido, bueno, no sé si te desvíe mucho esto, pero convendría ver cómo han resuelto este tema del léxico abstracto religioso expresado en lenguas indígenas en otras lenguas? Para ver si te puede ayudar. Por ejemplo, la lengua más estudiada en este sentido es el náhuatl. Entonces, por lo menos en el náhuatl que veas cómo se ha manejado esto. Y ahí yo te recomiendo mucho los trabajos de López Austin, ¿no? Que, por ejemplo, ha trabajado mucho con la idea de pecado en náhuatl, sí, y su referencia con el cuerpo humano, en su libro Cuerpo Humano e Ideología, que es una maravilla, y muchos de los otros trabajos de López Austin, e incluso consultarlo con él, sería bueno porque él es un gran conocedor de esta lengua y quizá de otras, pero él ha trabajado precisamente estos temas religiosos abstractos y a ver si habría algunas conexiones, aunque sean lenguas tan distintas, ¿no? Eso a lo mejor te podría ayudar con metodologías o con formas de acercamiento. Eso yo no sé si te desvíe mucho, pero yo creo que hay que ver lo que han hecho otros en otras lenguas que nos puede ayudar para trabajar con una lengua tan poco estudiada como tú mismo reconoces
que es esta lengua zapoteca, ¿no? Y a ver si luego me dices cómo se dice guitarra en zapoteco. Bueno, quedamos en eso, ¿no? Ok. ¿Es una promesa? Sí. Ok. Dilo ante todos. Lo pone frente a ahí está. Y lujuria también, ¿no? Porque Ok. van muy unidas. La guitarra y la lujuria. Bueno, pues ya no hay ninguna otra pregunta o comentario. Pues les agradecemos mucho su presencia esta tarde y los convocamos para la última mesa, la mesa 5, el día de mañana, 22 de agosto, que va a tener básicamente dos temas, ¿verdad? Lírica y otros géneros, el tema de la navegación, para los que les gustan los maestros barcos, pues podría ser de su interés. Empieza a las 10 de la mañana y termina a la 1 de la tarde, y con eso termina nuestro coloquio, que ha sido más interesante de lo que yo me había podido imaginar. Felicidades a todos.